Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en este momento, antes de iniciar el estudio de tu palabra, queremos ponernos en tus manos y pedirte que nos capacites para poder discernir tu verdad. Cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, han venido para alabar y glorificar tu nombre. Y es mi anhelo que todos podamos salir bendecidos, fortalecidos y en victoria. Por eso elevamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. La otra cara de la moneda. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Eclesiastés capítulo 1 y vamos a empezar leyendo en el versículo 9. Eclesiastés capítulo 1, el versículo 9. La Biblia dice de la siguiente manera: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Según el texto bíblico, todo lo que ocurrió en el pasado vuelve a repetirse en el futuro. Lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. En otras palabras, lo que el sabio Salomón está diciendo es que la historia de la humanidad normalmente se repite. La historia se repite. Jesús entendía este principio. Y por eso cuando usted lee Mateo 24:37, Jesús mencionó: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es el mismo principio. Jesús está diciendo: los días finales de la historia de este mundo serán idénticos a los días de la antigüedad cuando vivía Noé. Porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Teniendo en mente que la historia se repite, queremos analizar una historia del Nuevo Testamento en los días que vivía Juan el Bautista, y vamos a mantener en nuestra mente que así como la historia se repite, entonces podemos aprender de la experiencia de Juan el Bautista en sus días para nosotros que vivimos en los tiempos finales. Vamos a empezar mirando lo que dice Mateo capítulo 11, versículos 7 al 9. Jesús aquí hace una referencia a Juan el Bautista, y lo que dice Jesús de Juan es sumamente importante. Mateo 11, leo el versículo 7 al 9. La Biblia dice así: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Todas las preguntas que le está haciendo Jesús a la gente de Juan el Bautista simplemente es para despertar en ellos el deseo de analizar la vida de Juan y entender la declaración que Jesús habría de hacer de Juan. Jesús dice que Juan el Bautista era más que un profeta. A la luz de Jesús, Juan el Bautista era más que un profeta. Y como profeta, aunque no escribió ningún libro de la Biblia, no hay ningún libro de la Biblia que fue escrito por Juan, aunque nunca hizo un milagro, dice la Biblia, nunca hizo una señal, como profeta Juan tuvo una misión muy importante en la vida de Jesús. Noten el versículo 10. La Biblia dice en Mateo 11, versículo 10: porque este es de quien está escrito:
he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Como profeta, Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Qué privilegio preparar el camino para Jesús. Qué privilegio ser un instrumento en las manos de Dios para preparar el camino para Jesús. Quiero decirles que Jesús va a regresar muy pronto a este planeta, hermanos queridos. Y Juan el Bautista ya murió, así que él no puede preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Pero si usted se pone en las manos de Dios, usted puede preparar el camino para la venida de Jesús. Porque lo mismo que fue, es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Qué privilegio es poder preparar el camino, no para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria. Y Juan era más que un profeta y preparaba el camino para Cristo Jesús. Pero no solamente dice eso Jesús de Juan. Quiero que noten que la Biblia dice en el versículo 11 que desde la perspectiva celestial, Juan el Bautista es considerado un personaje grande. Aunque terrenalmente era minimizado su ministerio, a nivel celestial, desde el concepto de la dimensión celestial, Juan era considerado un hombre grande de Dios. Leo textualmente el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿el más pequeño dónde? Mayor es que él. Jesús es el más pequeño en el reino de los cielos, porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y en su condición de siervo, Jesús llegó a ser el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Jesús es el más grande en el reino de los cielos, y la Biblia dice que Juan es el que le sigue a Jesús en la perspectiva celestial, porque no hay otro nacido de mujer mayor que Juan el Bautista en la perspectiva celestial. Ahora quiero que tomen nota de esto, porque cuando avancemos con el estudio vamos a darnos cuenta que a nivel terrenal Juan el Bautista no era nadie. Desde la perspectiva humana él no era nadie, pero desde la perspectiva divina era muy importante. Era el siervo del Dios viviente. Era más que un profeta. Era el que preparaba el camino para Jesús. Y la Biblia dice que este Juan, según lo que vamos a leer en el versículo 18, a pesar de que daba buen testimonio, no estaba exento a que la gente hablara calumnias y falsos testimonios en su contra. Noten el versículo 18, capítulo 11, versículo 18. Pero dice la Biblia, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. ¿Qué es lo que Juan no hacía? ¿No qué? No comía. ¿Y qué más no hacía? No bebía. ¿Y qué decían de él? Demonio tiene. Lo que Jesús está diciendo es que aunque Juan no daba ninguna razón para que hablaran negativamente de él, de igual forma la gente hablaba pestes de él. Esto es muy importante que usted lo tenga presente en su mente, porque aunque usted no dé mal testimonio, eso no es razón para creer que la gente no va a hablar mal de usted. Es decir, en este mundo la gente puede hablar lo que le dé la gana. Lo importante es que usted esté correctamente ante los ojos de Dios. Porque Juan no tenía ningún demonio. Juan ni comía ni bebía. No daba razón ni ocasión para que hablaran pestes. Y aún así decían que estaba endemoniado. Hermanos que me escuchan, qué bueno es saber que la reputación es lo que la gente piensa de usted. La reputación es lo que la gente habla de usted. Pero el carácter es lo que usted realmente es. Y a lo que a Dios le interesa de usted no es su reputación, es su carácter.
porque lo que nos vamos a llevar al cielo es un carácter transformado por el poder del Espíritu Santo. De Juan decían que estaba endemoniado, pero Dios decía, ese tiene un carácter semejante al de Jesús. Ese es mi siervo y es más que un profeta. Acompáñame a Lucas capítulo 3 y vamos a leer el versículo 2 para que podamos ver cómo fue que Dios decidió preparar a este hombre que es más que un profeta. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Jehová Dios para preparar a este hombre que tendría la responsabilidad de preparar un camino para Jesús, el Mesías? Lucas capítulo 3, leo el versículo 2 que dice así: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Repito, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el orden natural de las cosas, Juan debió haber sido educado para el sacerdocio porque su padre Zacarías era sacerdote. Pero Dios escogió que Juan no fuese a las escuelas rabínicas a educarse. Dios escogió llevar a Juan al desierto para educarlo él personalmente. La palabra de Dios le llegó a Juan en el desierto. El lugar donde debía llegarle la palabra de Dios era en las escuelas rabínicas, pero Dios decidió no mandarlo allí porque en la mente de Dios él estaba claro que si Juan caía en las escuelas rabínicas lo hubiesen arruinado para la obra de Jehová. Y entonces Dios dice, vamos a mandarlo al desierto. En el desierto tengo una escuela y en esa escuela yo preparo a mis profetas. Amigos que me escuchan, aunque usted no lo crea, todos los profetas de Dios pasan por el desierto. Esa es la escuela de los profetas de Dios. Y usted dirá, pero Watson, acárate, porque Moisés no fue al desierto. ¿Qué va? Primero fue a Harvard, se preparó en Harvard durante 40 años, sacó todos sus grados y posgrados, y cuando pensó que estaba listo para el servicio de Dios, Dios dijo, al desierto. Todo lo que aprendiste, tengo que mandarte ahora al desierto a desaprender. Pasó 40 años aprendiendo en Egipto y Dios lo manda otros 40 años al desierto a desaprender, porque para servir a Dios hay que ir al desierto. Pero Watson y el apóstol Pablo, con todo lo que aprendió en las escuelas rabínicas, pero antes de ser usado por Dios, se fue al desierto de Arabia. Porque aunque usted no lo crea, el profeta, el siervo, el mensajero, el instrumento humano necesita conocer a Dios personalmente, y eso solamente ocurre en el desierto. Así que la palabra de Jehová llegó a Juan al desierto, y en el desierto Juan comenzó su ministerio. Yo no sé cuántas personas habrán desarrollado un ministerio en el desierto, pero quiero decirle que Juan lo hizo, y lo hizo con mucho éxito, porque el éxito del ministerio no depende del lugar, depende de quién está con usted en el lugar. Y si Jehová está con usted en el desierto habrá éxito. Si Jehová está con usted en el horno de fuego habrá éxito. Si Jehová está con usted en el monte Sinaí habrá éxito. Lo que importa no es el lugar, lo que importa es quién está con usted. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos que me escuchan, permítanme leer con usted San Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Si usted está tomando nota, anote este texto, Juan 1, 29 al 34, porque el mismo Dios que lo preparó y lo educó en el desierto, también lo mandó a desarrollar su ministerio para la honra y gloria de Dios. Juan 1, 29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, repito el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Saben que es interesante cuando leemos el texto 33? Que Juan el Bautista dice que aunque yo no conocía a Jesús, el que me envió a bautizar con agua me dijo cómo identificarlo. Más adelante vamos a ver que Juan el Bautista tenía problemas por dedicarse a predicar y bautizar. Pero aquí estamos viendo que el que lo envió a predicar también lo envió a bautizar. Dice el versículo 33, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién fue el que envió a bautizar a Juan con agua? Jehová Dios el Padre. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el que le pidió a Juan que lo bautizara y Juan no quería bautizarlo? Cuando usted lee Mateo capítulo 3, no lo voy a leer, pero el versículo 13 al 17, Jesús fue a buscar a Juan para que Juan lo bautizara y Juan no quería bautizarlo. Y Jesús dijo: deja ahora que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan fue convencido por Jesús y por el Espíritu Santo y Juan lo bautizó. Hermanos queridos, Dios el Padre, aprobando el bautismo de Juan para Jesús, desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios el Padre no solamente lo educó en el desierto, lo instruyó en la palabra de Dios, sino que le dio un ministerio para predicar el evangelio y bautizar con agua, porque Dios levantó a este hombre para preparar un camino para la venida del Mesías. Y más de uno estará diciendo: ¿y qué tiene que ver todo esto de Juan conmigo? Permítame avanzar con lo que estamos estudiando y vamos a llegar a la conclusión de que en el tiempo en el que estamos viviendo, Dios está buscando personas que se dejen utilizar como Juan se dejó utilizar. Dios está buscando instrumentos humanos en este mundo, en esta generación, en esta congregación, en este país. Dios está buscando personas con las cuales Él pueda trabajar para glorificar el nombre de Dios y para preparar un camino dispuesto para la venida de Jesús. Y esas personas ya no son el apóstol San Pablo, ya no es San Lucas, ya no es Juan el Bautista. Dios cuenta contigo, mi hermano. Dios cuenta contigo también. Y lo único que a ti te hace falta y a mí me hace falta es estar decididos a dejarnos usar por Dios a través del Espíritu Santo. Porque el mismo poder que tenía Juan está disponible para ti. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Noten por favor el versículo 23. Juan capítulo 1 versículo 23. Dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿A dónde clamaba Juan? Fue instruido en el desierto y clamaba en el desierto. Su ministerio era en el desierto. Y dice el texto: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. A Juan le tocaba enderezar el camino que otros torcieron. Para que Juan tuviese que enderezar el camino es porque el camino estaba torcido. Las cosas de Dios estaban torcidas. El entendimiento de Dios estaba torcido. Y Dios levanta a Juan para que enderezca lo que otros torcieron. Era una obra ardua. Era una obra difícil, iba a tener resistencia, iba a tener oposición, pero Juan estaba claro de que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que enderezar
el camino del Señor. Hay que enderezar las sendas antiguas. Hay que enderezar las cosas de Dios. Hay muchas cosas que enderezar porque Cristo viene pronto. Y ojalá fuésemos fríos o calientes, pero por cuando somos tibios, Cristo nos vomitará de nuestra boca o de su boca. Por eso hay que enderezar nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Pero hermanos queridos, ¿sabe que mientras Juan predicaba, mientras Juan bautizaba, mientras Juan enderezaba, la Biblia dice en Mateo 21, 23, que había personas que se estaban aprovechando de su influencia con el pueblo para promover que los bautismos de Juan no eran reconocidos por el cielo. Estas personas se encargaron de aprovechar su influencia para promover ante el pueblo, ante la humanidad, que todo lo que Juan estaba haciendo no era reconocido por el cielo. Y Jesús los encaró, y me gusta la forma como Jesús los encaró porque los dejó desarmados. Quiero que lean Mateo 21, versículo 23, que dice así: cuando vino al templo, hablando de Jesús, cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Paremos allí. Quiero que noten que el tema en discusión aquí es la autoridad. Dos veces le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Los dirigentes de Israel, los principales sacerdotes, los ancianos, los líderes de Israel están cuestionando a Jesús. Y le dicen a Jesús: ¿con qué autoridad estás enseñando aquí en el templo? ¿Y quién te dio la autoridad? Porque la autoridad la tenemos nosotros, y hasta donde me acuerdo yo, nosotros no te hemos dado ninguna autoridad. ¿Cuál es el tema en discusión? ¿La qué? Autoridad. Y Jesús, con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo, les dijo lo siguiente. Versículo 24, respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Sigue el tema en discusión, la autoridad. Versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? La pregunta de Jesús gira alrededor de la autoridad, porque no se ha salido del tema de la autoridad. Y Jesús dice: yo quiero que usted me conteste una cosa. El bautismo que hace Juan, ¿de dónde recibió Juan la autoridad para hacer esos bautismos? ¿La recibió del cielo o la recibió de los hombres? ¿Ustedes saben la respuesta? ¿De dónde la recibió Juan? Del cielo. El tema en discusión es la autoridad. ¿De dónde recibió Juan su autoridad? Porque ustedes andan diciendo que toda la gente que Juan bautizó no va para el cielo. Disculpe, pero me bautizó a mí, y para el cielo que voy yo, dice Jesús. Así que explíqueme de dónde recibió Juan su autoridad para bautizar. ¿La recibió del cielo o de los hombres? Y ahora escuchen lo que ellos dicen. Versículo 25. Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. ¿Qué dijeron a Jesús? ¿No qué? Yo pregunto, ¿sabían o no sabían? Sí sabían. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Mintiendo en la misma cara de Jesús. Y eran líderes de la iglesia. Eran los principales sacerdotes de la iglesia. Eran los dirigentes de la iglesia. Y en la misma cara, ¿cuántos de ustedes se atreverían a mentirle a Jesús en la cara? A ver las manos en alto. Hermanos, uno le miente a cualquiera, pero uno mentirle a Jesús. Y en su propia cara. Esos tipos eran sinvergüenzas. No sabemos. Ay, no sabemos. Mentirosos del diablo. Y Jesús dijo: bueno, si ustedes no me contestan, yo tampoco les voy a contestar. ¿De dónde recibió Juan su autoridad para bautizar, hermanos queridos? ¿Del cielo o de los hombres?
Los dirigentes no aceptaban los bautismos de Juan, porque ellos no le habían dado autoridad a Juan para bautizar. Pero Jesús dejó claro que todo lo que Juan está haciendo lo recibió desde el cielo, porque Juan es más que un profeta, porque Juan es el mensajero que está preparando mi camino, porque Juan es grande ante los ojos de Dios, y porque Juan está enderezando lo que ustedes han torcido. Hermanos que me escuchan, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Pero eso no es todo lo que dice la Biblia acerca de Juan. Saben que a pesar de que Juan bautizaba a mucha gente, a Juan nunca se le subió a la cabeza el asunto de los bautismos. Juan siempre estuvo con los pies en la tierra. Hoy en día, cuando uno bautiza una cantidad, ya uno se cree la mamá de Tarzán. ¿Ustedes conocen la mamá de Tarzán? Juan el Bautista bautizaba. Mire, de hecho, él no fue llamado Juan el Bautista de nacimiento. Su nombre es Juan. Le pusieron el Bautista porque era tanto los bautismos que daba y hacía que la gente le apodó, le pusieron ese sobrenombre para poder identificar. Usted sabe quién es el que más bautiza, es Juan. Por eso vamos a llamarlo Juan el Bautista. Pero a pesar de que bautizaba por doquier, el tipo estaba claro: no soy yo el que gana las almas, el que gana las almas es el Espíritu Santo. ¿De qué me voy a gloriar yo si yo no puedo salvar ni mi propia alma? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Por eso quiero que lea conmigo San Juan capítulo 3, porque todo el ministerio de Juan, todos los bautismos de Juan, todos los éxitos de Juan, todos los triunfos y victorias de Juan, lo mantenían igual de humilde, sencillo, con los pies en la tierra, porque Juan sabía que el que hace esa obra no es él simplemente es un instrumento de Dios, y es Dios a quien hay que darle la gloria. San Juan capítulo 3, leo el versículo 22. Yo quiero que ustedes vean que ahora hay gente que quiere meter a Juan en el lío de que mire que están bautizando por allí, que le están quitando gloria a usted. Y yo quiero que ustedes vean el lío, pero Juan está claro. Juan está claro y Juan está decidido, convencido y comprometido con exaltar el nombre de Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también. Es decir, Jesús y sus discípulos bautizaban, pero Juan bautizaba también. Junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Lo que están provocando es que Juan se caliente. ¿Ustedes han visto un tipo caliente? Ustedes nunca han visto un tico caliente, ¿verdad? Un tico caliente, muchacho. Están provocando a Juan para que se caliente, porque ellos bautizan, y tú bautizas, y este hombre está ganando más bautismo que tú, y qué es ese asunto, y los reportes, y muchachos, a quedar segundo. Y Juan, tranquilo. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ya no van a venir con usted porque todos vienen a él. Y oiga lo que Juan responde. Verso 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué dijo Juan, hermanos? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y Juan continúa diciendo: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe.
el ministerio de Juan no era para vanagloria propia. Y con todo lo que Dios lo usaba, Juan se mantenía claro de que la honra y la gloria es para Dios. Dios anda buscando gente como Juan, hermanos. Por eso a veces Dios no puede utilizarnos, porque con cualquier cosa que hacemos se nos sube la cabeza. Con cualquier cosa que Dios nos da, se nos sube la cabeza. Con cualquier estudio que adquirimos, se nos sube la cabeza. De repente Dios dice, si lo bendigo, lo pierdo. Mejor que se quede tranquilo ahí, comiendo cable. Muchacho, el ser humano parece que no puede disfrutar la bendición de Dios. Se le sube a la cabeza. Camina diferente, habla diferente. Usted escucha gente hablando por la nariz. Hay que llamarlo diferente. Ya no es Watson, es Don Watson. Y Jesús dice, el único nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es el nombre de Jesús. Hermanos queridos, es necesario volver a las sendas antiguas. Dios quiere bendecirnos como nunca antes. Dios quiere usarnos como nunca antes. Dios quiere glorificarse en nuestra vida como nunca antes. Pero tenemos que hacer las cosas para la honra y gloria de Dios. No para vanagloria propia, no para exaltar el nombre del ser humano, sino para exaltar el nombre de Cristo. Y la Biblia dice que Juan trabajaba con el espíritu y el poder de Elías. Quiero que lean Lucas 1:17, porque la obra que hacía Juan no la hacía solamente al intelecto, lo hacía al corazón. El Espíritu Santo usaba a Juan para que el mensaje llegara al corazón, para que hubiese conversión, para que hubiese arrepentimiento. Dios usaba a Juan con el espíritu y el poder de Elías. Lucas capítulo 1. Versículo 17, la Biblia dice lo siguiente acerca de cómo era que Juan lograba desarrollar su ministerio con poder. Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan trabajaba, Juan predicaba, Juan ministraba, utilizado por el Espíritu Santo de Dios, y su obra tenía poder de Dios, poder que llegaba al corazón humano, poder que traía conversión a los corazones humanos, poder que traía arrepentimiento y transformación, y su mensaje era tan poderoso que también despertaba persecución. ¿Saben por qué Juan murió decapitado? Por el mensaje que predicaba. Cuando usted predica lo que Dios quiere que usted predique, no todo el mundo va a estar contento, pero Dios va a estar contento. No todo el mundo va a estar alegre, pero Dios está alegre. No todo el mundo lo vuelve a invitar, pero Dios dice, aquí en mi casa hay un lugar para usted. Hermanos que me escuchan, Juan fue decapitado porque no se cayó la boca. Mucha gente dice, Watson, no te metas en problemas, mejor cállate. Es que, hermanos queridos, en problemas ya estoy. Desde el día que Dios me reveló su evangelio, estoy en un problema, estoy en un lío. Porque ay de mí si no anunciar el evangelio. Usted no sabe la responsabilidad que está sobre mis hombros, porque Dios se le ocurrió revelarme esta verdad. ¡Qué lío, muchacho! Y después callarme. ¿Qué va? Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su pecado y a la casa de Jacob su rebelión. Hay que clamar, hermano. Y Juan clamó y le cortaron la cabeza. Quiero que lean Mateo capítulo 14, versículo 3 y 4 para confirmar por qué es que Juan murió. De paso, por aquello que alguno esté preocupado y pensando, bueno, mejor no predico, porque si voy a morir, mejor no predico. Hermano, no se olvide que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No se olvide que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se olvide que pueden matar el cuerpo, pero el alma no lo pueden tocar. Hermanos que me escuchan, la muerte no es el final del cristiano. En el pasado miles y millones murieron por este evangelio. Y usted y yo
no estamos exentos a sufrir por el evangelio, pero el que sufre por Cristo reinará con Cristo, porque no hay corona sin cruz. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quiere corona? Tome su cruz. Mateo capítulo 14, leo el versículo 3 y 4. La Biblia dice así. ¿Qué libro dije, hermanos? Mateo 14, versículos 3 y 4. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Por qué lo metió en la cárcel? Por causa de Herodías. ¿Y por qué? Por causa de Herodías. Versículo 4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Si Juan se hubiera callado, hubiera vivido más tiempo. Pero por andar predicando de que Herodías y Herodes estaban en adulterio, entonces le mocharon la cabeza. Hermanos que me escuchan, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran predicar el mensaje de Jesús tal y como está escrito padecerán persecución. Pero lo maravilloso de la persecución por el evangelio de Jesús es que en medio de la persecución y la oposición usted no está solo, Cristo está con usted. Y cuando Cristo está con usted, te conforta, te consuela, te ayuda, te edifica, te levanta. Cuando Jesús está contigo, usted está viviendo un pequeño cielo aquí en la tierra, porque Cristo hace la diferencia. Juan era más que un profeta. Juan era el mensajero que preparó el camino para Jesús, pero ahora yo quiero que usted vea la otra cara de la moneda. Porque toda moneda tiene dos caras y hasta aquí solamente hemos mostrado una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, quiero que usted vea cómo los que dirigían la iglesia en los días de Jesús, en los días de Juan, consideraban a Juan y su ministerio. Cómo los líderes de aquel entonces miraban a Juan y su ministerio. Porque una cosa es lo que hemos visto, maravillosas cosas dice Jesús de Juan, pero ¿qué decían los líderes de la iglesia con respecto a Juan? En primer lugar, leímos que ellos no reconocían que el ministerio de Juan era de la autoridad celestial. Ellos no reconocían que Juan había sido levantado por el Dios del cielo. Sin embargo, ellos no querían ir en contra de Juan públicamente porque ellos tenían temor del pueblo. Quiero que leamos otra vez un versículo que ya leímos. Vamos a leerlo otra vez. Mateo 21, versículo 23. Vamos a leerlo otra vez porque aquí hay un detalle interesante. Los que dirigían la iglesia no aceptaban a Juan como profeta, no reconocían su ministerio, pero no lo tocaban porque tenían temor del pueblo. Porque una cosa es lo que los dirigentes visualizaban en Juan y otra cosa es lo que el pueblo miraba en Juan. Mateo 21, leo el versículo 25 en adelante, hablando de la autoridad con la cual Juan hacía los bautismos. Dice el verso 25, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Quiénes son los que consideraban que Juan era un profeta? ¿Los dirigentes o el pueblo? El pueblo. Y entonces, aunque los dirigentes no lo miraban como profeta, no querían tocarlo porque tenían temor al pueblo. Muy importante este detalle, hermanos queridos. Los que dirigían el pueblo, los que dirigían a la iglesia, los dirigentes de Israel, los sacerdotes, los ancianos, no reconocían a Juan como profeta, ni mucho menos su ministerio. Los únicos que lo miraban como profeta era el pueblo común y corriente. Esa es la otra cara de la moneda. Pero no solamente eso dice la Biblia acerca de Juan. Miremos que estos dirigentes, cuando Jesús les pregunta de dónde era la autoridad del bautismo de Juan, prefieren mentirle a Jesús que decir la verdad. No sabemos, porque no quieren reconocer la autoridad con la cual Juan
desarrolla su ministerio, ni mucho menos quieren reconocer que Juan es un siervo de Dios. No obstante, en Lucas 7, quiero que vean en el versículo 27 al 30, Lucas 7, 27 al 30, que cuando Juan predicaba, las personas del pueblo, las personas comunes del pueblo aceptaban ser bautizados por Juan, pero los que dirigían a la iglesia de Israel no aceptaban ser bautizados por Juan, aunque necesitaban ser bautizados por Juan. Lucas 7, versículo 27 en adelante dice así: Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí podemos ver que hay dos reacciones al ministerio de Juan el Bautista, dos reacciones a la predicación de Juan el Bautista, dos reacciones al llamado de Juan el Bautista. Predicaba y hacía su llamado, y la Biblia dice que el pueblo y los publicanos, los pecadores, aceptaban el llamado y se dejaban bautizar por Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, dice el versículo 30, desechaban los designios de Dios, desechaban el llamado de Dios, porque no estaban dispuestos a dejarse bautizar por Juan. La pregunta del millón es: ¿por qué no estaban dispuestos a ser bautizados por Juan? Y la respuesta es sencilla: porque ellos no reconocían a Juan como un profeta de Dios. Yo pregunto, hermanos que me escuchan, ¿ellos necesitaban ser bautizados por Juan, sí o no? Claro que sí. Y cuando rechazan a Juan, en realidad, ¿a quién están rechazando? A Cristo Jesús. ¿Saben lo interesante de esto? Que en el contexto de la primera venida de Jesús, en el contexto de los instrumentos humanos, Jesús es la luz mayor y Juan el Bautista es la luz menor. Y cuando rechazan a Juan el Bautista, automáticamente se están preparando para rechazar también a Jesús. Permítame leer un par de textos para que usted vea que Jesús, en el contexto de los instrumentos humanos, ya no estoy hablando de los escritos inspirados, eso fue ayer, hoy estoy hablando de los instrumentos humanos. En el contexto de los instrumentos humanos, en la primera venida de Cristo, Jesús es la luz mayor y Juan el Bautista es la luz menor. Y todos los que rechazan a Juan y su ministerio y su predicación y su llamado, porque es luz menor, automáticamente rechazan a Cristo, que es la luz mayor. Miren lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo, más bien, Juan capítulo 1, hablando de la luz mayor. San Juan capítulo 1. Note lo que dice la Biblia en cuanto a la luz mayor. Juan capítulo 1. Esto es lo que queremos confirmar a la luz de San Juan 1, que Jesús es la luz mayor como instrumento humano en las manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo en los días de su primera venida. Juan 1, leo el versículo 4 en adelante. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Y por qué le llamaban Juan el Bautista? Demasiados bautismos. Este vino por testimonio, dice el versículo 7, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. O sea, Juan no es la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz de la cual está hablando Juan? De Cristo. Juan no es la luz. El que es la luz es Cristo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo.
y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero ahora quiero que noten que Juan dice, yo no soy la luz, Él es la luz. Sin embargo, Jesús más adelante dice, Juan también es luz. No se equivoque. Aunque Juan dice que Él no es luz, Él también es luz. San Juan capítulo 5. La diferencia es que yo soy la luz mayor y Él es la luz menor. El que lo recibe a Él, me recibe a mí. El que lo rechaza a Él, me rechaza a mí. Porque Él vino a preparar mi camino, porque Él es el mensajero mío, porque Él es un profeta de Dios, porque Él es el siervo del Dios Altísimo. Y hermanos que me escuchan, hoy en el mundo en que vivimos, Jesús sigue siendo la luz mayor, pero todos los que trabajamos para Jesús como instrumentos humanos, dirigidos por su Espíritu, somos luz al mundo, porque Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y debemos iluminar la luz de Cristo y esparcir la luz de Cristo como instrumentos humanos, porque el mundo está en tinieblas y Dios te ha escogido para que seas luz. Pero no eres la luz mayor, porque tu luz depende de tu relación con Cristo Jesús. San Juan capítulo 5, leo el versículo 33 en adelante, donde Jesús va a dar testimonio de que Juan sí es luz, aunque Juan dice que no lo es. Juan 5:33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Jesús dice que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Jesús dice que Juan era una luz. Jesús dice que Juan era su luz. Pero Juan, como mensajero, como profeta que prepara el camino para Jesús, como dependiente de su relación con Jesús, simplemente cumplía la función de luz menor. Y los principales sacerdotes, ancianos, fariseos, intérpretes de la ley, que rechazan a Juan, que desprecian su predicación, su ministerio, su llamado, automáticamente están despreciando a Cristo Jesús, porque nadie puede rechazar la luz menor y quedarse con la luz mayor, porque ambos instrumentos humanos, tanto Juan como Jesús, son usados por el Espíritu Santo. Hermanos que me escuchan, Dios está usando hombres hoy alrededor del mundo como instrumentos humanos para proclamar su verdad, para proclamar su mensaje, y Dios quiere usarte a ti también. Dios quiere levantarte a ti también. Dios quiere establecer contigo un pacto en el cual tú puedas ser un instrumento, un siervo, una sierva, porque el mundo está sediento de la palabra de Dios y la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y más de uno estará diciendo, pero es que yo no tengo preparación académica en teología para poder predicar el evangelio. Yo no fui a la universidad para poder hacer esa obra. Yo tantas ganas tengo, pero no tengo capacidad. Juan tampoco tuvo la preparación teológica, pero Dios le ayudó. Dios le preparó y Dios le utilizó, y Dios lo puede hacer contigo también. Dios puede usarte a ti también. Dios puede hacer de ti un instrumento también. Pero Watson, es que no, mano, es que tú no puedes hablar así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre que Dios me puede usar a mí sin preparación, sin instrucción, sin teología? Hermanos que me escuchan, la Biblia dice que Juan era luz menor y Juan fue instruido en el desierto. La Biblia dice que Juan predicaba con el espíritu y el poder de Elías, y Juan fue instruido en el desierto. La Biblia dice que Juan fue reconocido grande en los cielos y Juan fue instruido en el desierto. Tú también lo puedes hacer. Pero recuerda que la moneda tiene dos caras. Una cara de la moneda es lo que Dios mira en sus siervos, y la otra cara de la moneda es lo que los hombres miran en los siervos de Dios. Juan fue rechazado todo su ministerio. Juan fue despreciado todo su ministerio. Juan fue humillado todo su ministerio. Juan fue condenado todo su ministerio. Juan fue llamado demonio todo su ministerio. Pero a la luz de los ojos de Dios, Juan era su siervo. La pregunta del millón es, ¿nos vamos a dejar afectar por lo que la gente dice
o vamos a hacer la voluntad de Dios? Porque la moneda tiene dos caras, hermanos. Y cada uno de nosotros debemos de concentrarnos en que Dios quiere usarnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere bendecirnos. Y mi último texto de esta noche lo voy a leer de San Juan capítulo 1, versículos 19 al 25, para que usted vea cómo es que los que dirigían al pueblo, dirigían a la iglesia, le complicaban la vida a Juan, pero aún así Juan continuaba haciendo su obra. San Juan 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Imagínense la escena. Los que dirigían la iglesia de Israel envían sacerdotes, levitas, una delegación para cuestionar a Juan y preguntarle quién es. Versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Me llama la atención que le están tratando de llevar al punto donde él tiene que ponerse a dar explicaciones y explicar por qué es que él hace lo que hace, quién es, de dónde viene, qué estudió, qué credencial tiene, qué universidad viene. Lo están cuestionando hasta lo sumo. Y Juan dice, pero ¿qué voy a decir yo de mí mismo si del desierto vengo yo? Y entonces Juan dice, bueno, lo único que puedo decir es que yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En realidad no es importante lo que yo soy, lo que importa es lo que yo predico. Hermanos que me escuchan, nunca ha sido importante el mensajero, lo que importa es el mensaje. Pero en el mundo en que vivimos hoy le damos más importancia al mensajero. Depende de quién lo dice, lo creo. Depende de dónde estudió, lo creo. Depende de cuántos posgrados tiene, lo creo. Pero si viene el desierto, ¿qué va a saber ese tipo del desierto? En el desierto no aprende nada uno. Quiero decirle, hermanos queridos, que en el desierto todavía se aprende cosas. Porque el mismo Dios que llevó a Juan al desierto sigue llevando a hombres y mujeres al desierto hoy, porque Dios no ha cambiado. Lo triste es que cuando tú vienes del desierto, tú sufres mucho como Juan sufrió. Quiero que miren que después de que él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, la Biblia dice en el versículo 24 que los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Quién te dio derecho a bautizar? ¿Quién te dio permiso para bautizar? Pregunto, ¿quién mandó a Juan a bautizar? Pero ellos decían, yo no me acuerdo que usted tenga ninguna credencial para bautizar. ¿Quién te dio el derecho, el permiso para bautizar? ¿Quién te crees tú, Juan, para andar predicando y bautizando? Amigos queridos, es importante que usted recuerde que la moneda tiene dos caras. Con todo lo bonito que Jesús dice de Juan, los que dirigían la iglesia en ese entonces no decían lo mismo de Juan. Decían que estaba endemoniado, que era un hombre común y corriente, que no era nadie, sus bautismos no eran para el cielo y que Juan no tenía ningún derecho para andar haciendo lo que estaba haciendo. Sin embargo, Juan, a pesar de que sufría el desprecio de los líderes, la humillación de los líderes, el rechazo de los líderes, todo lo que Juan experimentaba, la indiferencia y los problemas con los líderes, Juan se mantenía predicando, bautizando, glorificando a Dios, porque la otra cara de la moneda es que Dios seguía con Juan, que Dios seguía prosperando a Juan, que Dios seguía supliendo para Juan, que Dios seguía bendiciendo a Juan. En una cara de la moneda el hombre estaba solo, en la otra cara de la moneda estaba con Dios. En una cara de la moneda lo rechazaban. En la otra cara de la moneda, Juan era reconocido por el pueblo como profeta. En una cara de la moneda, Juan era simplemente una voz en el desierto. En la otra cara de la moneda, era más grande en el reino de los cielos, porque no hay profeta mayor que Juan que haya nacido de una mujer. En una cara de la moneda, Juan era un endemoniado. En la otra cara de la moneda, estaba lleno del Espíritu Santo.
En una cara de la moneda, Juan, según la Biblia, era el mensajero de Jehová. Y en la otra cara de la moneda era don nadie. En una cara de la moneda, según la escritura, Juan, y escúchenme lo que voy a decir, hermanos, Juan fue preparado directamente por el Espíritu Santo en el desierto. Pero en la otra cara de la moneda, la preparación del Espíritu Santo en el desierto no tiene ningún valor para los que dirigen al pueblo de Israel. Y más de uno estará diciendo, pero Watson, ¿de verdad usted cree que lo que fue es lo mismo que será? ¿Y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará? Hermanos queridos, cuando yo conocí este evangelio hace 15 años, yo me acuerdo que dejé el béisbol, que venía a jugar a los Estados Unidos, dejé el béisbol, dejé mi carrera universitaria, estudiaba ingeniería en sistemas y Dios me tocó el corazón y yo quería predicar el evangelio. Dije, bueno, no voy a estudiar más sistemas, voy a estudiar ahora teología, porque es la única forma de predicar el evangelio. Y cuando fui a la universidad para inscribirme para estudiar teología, después de muchos papeleos y cuestionamientos, los dirigentes de la iglesia que dirigían en ese entonces la universidad me rechazaron la solicitud y me dijeron que Dios a mí no me había llamado para estudiar teología, ni mucho menos para ser pastor. Estoy hablando que esto ocurrió hace 15 años, hermanos. Me había bautizado hace 4 meses y con lo que me dijeron estaba a punto de regresarme al mundo porque me sentí burlado. Me sentí rechazado, me sentí humillado y dije, esta gente es puro cuento, de aquí me voy. Y cuando estaba preparando mis maletas para regresar al mundo, apareció Jehová. Y Jehová me dijo a través de su palabra que Él podía prepararme en el desierto. Y yo dije, bueno, Señor, si usted me puede preparar en el desierto, vamos a hacer un trato. Si usted me prepara en el desierto, yo voy a ir a predicar a donde quiera que usted me mande. Y quiero que sepa, hermanos que me escuchan, hasta el día de hoy no conozco nada de teología, no conozco griego, no conozco hebreo, no conozco hermenéutica, no conozco homilética, pero conozco a Cristo. Y aunque tengo mis limitaciones y mis deficiencias, porque no fui a la escuela de los rabinos, quiero decirle que todavía me gozo en predicar a Cristo, porque el Espíritu Santo todavía prepara gente en el desierto. A los 11 meses de haber sido bautizado, Dios me puso a dar mi primera campaña evangelística. En el pueblo donde yo nací, de curioso llegó un montón de gente a ver qué es lo que ese loco puede estar diciendo en 11 meses. Y muchos de esos curiosos se bautizaron y hoy son líderes en la iglesia de Dios. Porque es que no es el mensajero, hermanos, es el mensaje. No es lo que estudió el mensajero, es quien utiliza el mensajero. Y quiero decirle que hasta el día de hoy el Señor Jesús en su misericordia está dispuesto a dar becas a todos aquellos que quieren prepararse para ser instrumentos de Jehová. Hay una beca disponible para ti. Hay un campo disponible para ti. Hay un lugar disponible para ti. Y aunque usted no tenga la capacidad teológica o intelectual, si usted cree en Cristo y cree en su palabra y cree en su poder y cree en su espíritu, el que empezó la buena obra en ti la puede perfeccionar por el poder de Dios. Amigos que me escuchan, no estoy hablando un cuento. Esto no es un cuento, esto es real. Tengo 14 años dando campañas. Empecé en mi pueblo, después salí de mi país, llegué a Centroamérica, he pasado por más de 20 estados de este país, he pasado por más de 80 iglesias en este país y en cada iglesia he ido hasta 1, 2, 3, 4 veces y no tengo la capacidad para hacerlo, pero el que me llamó conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre, porque predico siempre lo que a Él le agrada. Y mi doctrina no es mía, hermana Gertrudes, es de aquel que me envió. Por eso el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si Watson habla por su propia cuenta. Hermanos que me escuchan, lo que he experimentado y a donde he llegado no es porque yo tenga los intelectos
o la capacidad o los posgrados si yo no soy nadie? Simplemente soy una voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Y si es cierto que se sufre mucho sin estudios, si es cierto que lo humillan mucho sin estudios, si es cierto que lo abusan mucho sin estudios, si es cierto que le hacen muchas injusticias sin estudios, pero eso es solamente una cara de la moneda. La otra cara es que Jehová suple todo lo que me falta según sus riquezas en gloria. La otra cara es que no estoy solo, porque Cristo dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La otra cara es que cuando yo me caigo, Él me levanta. La otra cara es que Él abre fronteras para mí y Él derriba barreras para mí. La otra cara es que soy invencible siempre y cuando esté amparado en la roca eterna que es Cristo Jesús, porque Cristo es la esperanza de gloria. Hermanos que me escuchan, hay poder en Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿será que a alguien hoy le gustaría decirle a Jesús: yo también quiero ir al desierto, y yo quiero que tú me uses como un instrumento para honra y gloria a tu nombre? ¿Será que hay alguien con ese deseo en este lugar? Me gustaría invitarle que se ponga de pie y me permita orar con usted, pero aquí al frente, porque esta es una oración donde yo quiero decirle al Señor: Señor, si tú lo has hecho conmigo, tú lo puedes hacer con Él también. Jesús viene pronto, hermanos, y nosotros no podemos seguir sentados en las bancas de la iglesia esperando que solamente los pastores hagan la obra. Jesús quiere hacer la obra contigo también. Tú puedes hacer cosas para Jesús aunque no tengas la preparación para hacerlo, porque el que hace la obra no es el ser humano, es Dios a través del ser humano. Tú puedes ser usado con poder, mi hermano. Tú puedes ser usada con poder, mi hermana. Yo quiero que usted entienda que el mundo está llegando a su fin y la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo quiero que usted entienda que la obra que Jesús va a hacer en esta época es una obra sobrenatural. Y ya no está Pablo, ya no está Juan, ya no está Lucas, pero está usted, y Dios lo puede hacer con usted. Pero tenemos que entender que la hora para gloriarse a sí mismo, eso era hasta ayer. Hoy la gloria tiene que ser para Dios. El tiempo para andar en cosas terrenales era hasta ayer. Hoy hay que mirar lo celestial, porque hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Querido Padre que estás en los cielos, qué bueno es saber que cada moneda tiene dos caras. Qué bueno es saber que los líderes de la iglesia de Israel pensaban de una manera con respecto a Juan, pero Dios pensaba de otra. Qué bueno es saber que los líderes decían que él estaba endemoniado, pero Dios decía que estaba lleno del Espíritu Santo. Qué bueno es saber que los líderes decían que él no tenía derecho a bautizar, pero Dios decía: bautice hasta mi hijo. Qué bueno es saber que cuando los líderes lo dejaban solo en el desierto aparecía Dios para estar con él. Qué bueno es saber que toda moneda tiene dos caras, y hoy estamos convencidos que lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Así que así como usaste a Juan, nos puedes usar a nosotros también, porque el tiempo se está acabando, el mundo se está desplomando, y qué privilegio es ser usado por Dios para preparar un camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, glorificamos tu nombre en esta noche, porque aquí hay hombres y mujeres, adultos y jóvenes, que han tomado una decisión, que quieren ser usados por ti. Es cierto que no todos podemos predicar en un púlpito, pero todos podemos ser usados por ti. Señor, utiliza a tus hijos, bautiza con tu espíritu a tus hijos, levanta a tus hijos que han caído, fortalécelos y úsalos como un instrumento, porque aquí estamos, Señor. Algunos estamos enfermos, pero queremos ser usados por ti. Algunos tenemos mala memoria, pero queremos ser usados por ti. Algunos no sabemos hablar inglés, pero queremos ser usados por ti. Algunos solamente sabemos hacer mecánica en los carros, pero queremos ser usados por ti. Algunos somos amas de casa, pero queremos ser usados por ti. Algunos
no somos doctores, ingenieros, pero queremos ser usados por ti. Señor, aquí estamos, tal como somos, queremos ser usados por ti. Queremos alcanzar este mundo con la verdad. Queremos impactar este mundo con la verdad. Queremos glorificar tu nombre en este mundo con tu mensaje. Y sabemos que sí se puede en Cristo Jesús. Sí se puede en Cristo Jesús. Sí se puede en Cristo Jesús. Y Señor, si tú un día tomaste a este beisbolista y lo convertiste en un evangelista, sin hermenéutica, sin homilética, sin griego, sin hebreo, pero con Cristo, entonces sí se puede con mis hermanos también. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Que todo el pueblo de Dios diga a una, amén.